Hola, bienvenidos a En Marcha, una semana más. Soy Norberto Pico y este programa se llama En Marcha. Sabéis que es una iniciativa de comunicación de Falange Española de las Jons para acercar la actualidad política, nacional, internacional y el análisis desde la óptica nacional sindicalista para todos los que queréis saber qué es lo que pensamos los falangistas, ¿no? Bueno, pues una semana más aquí estamos acompañados de dos de nuestros colaboradores habituales a los que vamos a pasar a presentar ya ahora mismo. Jorge Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí deseando de compartir con vosotros la actualidad. Estupendo, pues muchas gracias. Está Pablo Márquez con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Hola, encantado de volver a veros y encantado de saludar a todo el mundo que nos ve. ¿No os habéis marchado de puente ninguno de los dos? Pues no, algunos trabajamos y no hacemos puente. Qué remedio, ¿no? Pues otros no trabajamos, pero tampoco tenemos puente. Precisamente porque no trabajáis, no te puedes ir de puente, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, como saben ya nuestros más fieles televidentes y oyentes, dedicamos siempre unos primeros minutos a la agenda de nuestra organización, de Falange Española de las Jons. También si queréis a comentar brevemente lo que hemos hecho en las últimas semanas. Sabéis que esta semana estamos de aniversario, el lunes pasado fue 29 de octubre y como tal pues celebramos el 85 aniversario de la fundación de Falange Española y acudimos a un acto en las puertas del Teatro de la Comedia, un acto convocado por la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y al que nos habíamos adherido tanto Falange Española de las Jons como la Falange. Jorge, tú llegaste un pelín tarde, ¿no? Por motivos de trabajo. Sí. Pero, ¿qué te pareció el acto? Bueno, pues tratándose de un acto conmemorativo, pues la verdad es que bastante contento porque mucha gente y buenos discursos y, en fin, muy conveniente de vez en cuando recordar también nuestra historia y recordar nuestros principios y por qué estamos aquí, ¿no? Estupendo. Pablo, ¿tú no pudiste estar el lunes? Yo no pude, no llegué a tiempo, salía del médico y no me daba tiempo a llegar. En fin. Pero bueno, lo vi luego en diferido y me pareció un buen discurso por tu parte. Me pareció que acercabas mucho la ideología falangista a lo que realmente la situación horrorosa por la que estamos pasando, y en esos momentos de zozobra en los que nos quieren quitar de en medio, pues está muy bien darnos un poquito de claro, aire. Es cierto que el del lunes era casi un discurso de autoconsumo, ¿no? Lo estuvimos hablando con algunos de los simpatizantes que se acercaron al acto y, bueno, alguno decía que por qué habíamos estado solo hablando de nosotros y no de temas de actualidad. Claro, estábamos de cumpleaños, 85 aniversario de la fundación de la Falange. Pensábamos que era el momento para hablar un poco de nosotros mismos y yo intenté trasladar ese mensaje, ¿no? Que hay que estar muy orgullosos de lo que los falangistas hemos hecho en estos 85 años. Decir también que creemos que Falange sigue siendo una opción política necesaria para los españoles y que ese es nuestro reto, que los españoles cojan el mensaje de Falange Española y eso se transforme en propuestas de gobierno y propuestas para mejorar la vida de los españoles en general y para asegurar la continuidad de España como nación. Ya están otros formatos como este programa y otras muchas intervenciones para tratar, por supuesto, de los temas de hoy en día, que es lo que hacemos habitualmente. En realidad, lo que menos hacemos es hablar de nuestra historia y hablar de nuestro pasado, ¿verdad, Jorge? Efectivamente, yo creo que tenemos a lo largo del año muchos actos y de hecho tenemos un calendario del que ahora hablaremos bastante repleto de actos en los que vamos a hablar de lo que es la Falange hoy, de nuestra oferta política, de la coalición también que estamos promoviendo para las europeas. Yo creo que cada momento tiene pues también su mensaje, ¿no? Pues vamos precisamente con ello, Pablo. ¿Qué tenemos próximamente en nuestra agenda política más cercana? Empezamos por orden cronológico. Será el día 10 de noviembre en Valladolid la presentación a las 6 de la tarde de la candidatura de ADN en el Hotel NH Ciudad de Valladolid. ¿Más cosas? El día 11 de noviembre a las 10:30, dentro de las jornadas de la disidencia, nuestro jefe nacional, Norberto Pico, dará una charla en la que tratará también sobre la estrategia política de ADN para las próximas europeas. Para el día 24 de noviembre en Almería, todavía no hemos determinado la hora, pero también se llevará a cabo una presentación también de la candidatura para, pues un poco para enfocar el tema de las europeas. Sabemos que será a las 6 de la tarde, pero el lugar todavía está por determinar. Ahí, Pablo, si me lo permites, el acto será prácticamente doble, ¿no? Porque por una parte, efectivamente, vamos a presentar la coalición ADN en Almería, pero hay que recordar que Falange Española de las Jons
concurre a las elecciones autonómicas en Andalucía, ¿no? Y esa fecha ya estará dentro de la campaña electoral, con lo cual, pues sí que es cierto que vamos a presentar la coalición ADN, pero de alguna manera servirá también para contactar con los votantes y los seguidores de Falange Española de las Jons en Almería, con lo cual ese acto, digamos, tendrá un doble significado. Por cierto, queremos desde aquí darle la enhorabuena a los afiliados y a las distintas organizaciones provinciales de Falange Española de las Jons en Andalucía, que han conseguido presentar candidatura en casi todas las provincias. Nos ha quedado simplemente fuera Granada. Bueno, sabemos que los problemas administrativos siempre son importantes, y simplemente presentar candidatura es prácticamente ya un triunfo, porque de verdad que los problemas administrativos que se ponen a los partidos minoritarios para poder siquiera presentarse a las elecciones son muy importantes, con lo cual, pues enhorabuena a las distintas delegaciones y jefaturas provinciales de Falange Española de las Jons en Andalucía, que han conseguido vencer esos problemas administrativos y presentar candidatura. ¿Alguna cosa más, Pablo? Sí, por último, el día 1 de diciembre también se llevará a cabo en Cartagena, una preciosa ciudad que me vio nacer, también para la presentación de la candidatura de ADN para las europeas. Estupendo. Bueno, pues hemos terminado ya con el repaso digamos, de la actualidad interna de Falange Española de las Jons. Hemos apuntado lo que tenemos en la agenda para las próximas semanas, y ahora vamos a volver a los temas más de actualidad. Bueno, en concreto hoy no vamos a estar absolutamente pegados a la actualidad, sino que vamos a aprovechar este fin de semana casi de puente para tratar un tema que nos importa a todos, que está de absoluta actualidad también, aunque no sea, digamos, del día a día. Bueno, sí, del día a día también, es cotidiano, ¿no? Pero digamos que no depende de los vaivenes, sino que es una cosa ya que nos viene sucediendo hace, en concreto, 16 años, ¿no? Que forma parte, además, de las principales propuestas de la coalición ADN para las elecciones europeas, y que, en buena medida, pues nuestros seguidores tienen en algunas ocasiones dificultad para comprender nuestras argumentaciones, ¿no? Porque se enfrentan además a la masiva propaganda de los medios del régimen, y entonces, claro, bueno, pues eso les genera algunas dudas. Vamos a hablar del euro, del impacto que la moneda común europea ha tenido en la economía española, y vamos a hablar de la posibilidad, como nosotros solicitamos, de que España abandone la moneda, pues para recuperar el control de la economía, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ese tema en los próximos minutos, y bueno, pues todos aquellos que aún así tengáis dudas o queráis consultar alguna cosa, pues lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, ¿no? O del correo electrónico. Por cierto, aprovecho para pediros también vuestra colaboración a la hora de difundir estos programas, compartiéndolo en Facebook o en Twitter, y también en YouTube, por ejemplo, y para que pediros vuestra colaboración también como redactores de En Marcha, ¿vale? Tenemos un correo electrónico que es redaccion@enmarcha.tv. A ese correo podéis dirigir vuestras preguntas, pero también vuestras colaboraciones con la página web de En Marcha, enmarcha.tv. Bueno, pues vamos ya a analizar, en primer lugar, qué es lo que ha supuesto la entrada de España en el euro. Quizás habría que ponerlo, digamos, en el contexto de la entrada de España en la Unión Europea. Sabemos que primero España entró en el mercado común, la Comunidad Económica Europea, que ha ido cambiando de nombres, y finalmente la Unión Europea, y dentro de ese proceso de integración europea acabamos liquidando la moneda propia española, la peseta, y compartiendo una moneda con el resto de europeos. Jorge, ¿qué primera valoración podrías hacer sobre lo que ha supuesto para España su entrada en la moneda común europea? Bueno, limitándonos a lo que es el euro, habría que decir que ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. Es decir, yo soy de los que piensa que centrarse únicamente en lo positivo o únicamente en lo negativo es hacer un análisis sectario. Es decir, entrar en la moneda europea, en el euro, ha tenido beneficios y ha tenido perjuicios. Lo que sucede es que hay que poner en la balanza unos y otros para ver si el resultado nos merece la pena o no. Eso es lo verdaderamente importante. Y bueno, yo tengo aquí hecho un resumen de un montón de ventajas y un montón de inconvenientes de la pertenencia de España al euro, y lo que se trata es de que cada uno valore si cree que las ventajas son
más importantes o pesan más que los inconvenientes. Vamos con ello. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Bueno, Vamos, por lo menos, irlos apuntando. En cualquier momento, Pablo, pues intervienes tú también. Pues yo he señalado, a mí se me ocurren fundamentalmente 6 ventajas, 6 importantes ventajas y 12 inconvenientes. Con lo cual, ya numéricamente veo más inconvenientes que ventajas. Otra cosa es la importancia de cada uno, ¿no? El primero, que desaparece la incertidumbre de los tipos de cambio. Cuando se utiliza una moneda única, bueno, aquí habría que diferenciar entre moneda única y moneda común, ¿no? Porque en realidad hay tantos euros como países miembros del euro, hay 19 euros que están todos homologados a un euro, vale un euro, con lo cual al final es el mismo euro, pero en realidad se mantienen en los bancos centrales de cada país, solo que sin la soberanía monetaria que se cede al Banco Central Europeo. Pero bueno, esa es la primera ventaja. Saber que te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a cualquier país y el mismo euro vale exactamente lo mismo que en la paridad de la paridad, efectivamente. Eso es una ventaja que percibe, digamos, el que, por ejemplo, el que viaja o el que hace negocios con algún otro país de la Unión Europea, ¿no? Parece que es cómodo ir cruzar la frontera y no tener que hacer cambio, ¿verdad? Eso es cierto. Eso es indudable y beneficia, pues evidentemente, a todo el mundo, pero en mayor medida a quien hace más negocios, como es lógico, ¿no? En segundo lugar, facilita los movimientos de capital y los préstamos entre unos países y otros sin el coste de los tipos de cambio. Es un poco consecuencia de lo anterior. Sobre todo para los grandes movimientos financieros y demás, es una gran ventaja. En tercer lugar, favorece la competencia en la eurozona y la inversión, porque estamos utilizando la misma moneda, entonces para competir entre nosotros, pues no vale hacer trampas con la moneda, digamos, entre países, sino que tienes que ponerte las pilas de otra manera, ¿no? En cuarto lugar, es una moneda, el euro, con mayor respaldo, más fuerte, capaz por lo tanto de ser incluso reserva mundial, de dar en definitiva una mayor estabilidad desde el punto de vista monetario a cualquier economía. Ojo, lo que pasa es que con eso, Jorge, la fortaleza de la moneda, si no va asociada a la fortaleza, digamos, económica de una nación, se transforma de un beneficio en un problema, ¿no? Es que eso lo vamos a ver luego en los inconvenientes. Es decir, algunas de estas ventajas son a su vez un inconveniente. Correcto. Es decir, que a priori es una ventaja, pero luego hay que ver los efectos secundarios, colaterales de ello y ver si compensan. En quinto lugar, pues la política del euro es de menor tipo de interés que es lo que normalmente se siguen con las monedas nacionales, porque precisamente la menor competencia, esa reserva mundial, etcétera, pues no te hace entrar en una carrera de tipos de interés para poder ganar o poder conseguir reservas con las que, por ejemplo, afrontar los déficits, etcétera, ¿no? Y en sexto lugar, pues es una moneda, consecuencia también de lo anterior, mucho más estable y que genera menor inflación, en principio. Estos serían un poco, a grandes rasgos, las grandes ventajas, ¿no? Pues vamos con los inconvenientes. Los inconvenientes son muchos, y muchos de ellos, o casi todos, consecuencia también de las ventajas, porque en esta vida no todo es blanco y negro, sino que tiene su cara y su cruz. Y en el caso de la Unión Europea, significa que es que tampoco nos han regalado nada. No, para nada. No nos han regalado, incluso cuando hemos pensado, hombre, nos dan fondos de cohesión, nos dan mucho dinero, nos dan subvenciones, nos financian. Es decir, si tenemos un déficit, pues efectivamente viene dinero de Europa. Quien piense que eso es gratis o que es simplemente altruismo o filantropía, pues creo que se equivoca radicalmente. Ahora lo veremos. En primer lugar, el primer inconveniente es que, y esto es un poco, digamos, un principio más que una consecuencia económica, es el que es un proyecto globalizador, es decir, forma parte de ese proceso de globalización, de mundialización, que nos resta soberanía, en este caso monetaria. Es decir, los países que forman parte del euro renuncian a la soberanía monetaria. Y el dinero, la acuñación de moneda, es uno de los principales elementos que definen a un país soberano. Un país sin soberanía monetaria ya no es del todo soberano. Es que una de las medidas para paliar esas crisis económicas es precisamente la devaluación de la moneda. ¿Cómo vamos a devaluar una moneda si es una moneda común, no? Claro, efectivamente. Es que ya no lo puedes decidir tú. Y además lo que sucede es que no por no decidirlo un país deja de decidirse. Claro. Es decir, sí que se decide. Lo que pasa es que esa soberanía se ha cedido
en concreto las élites capitalistas europeas, que son las que al final las que deciden. O sea, que esas decisiones se toman no en función del exclusivo interés de España y de los españoles, sino en función de otros intereses. Eso es decir, esa pérdida de soberanía no es porque la toma de decisiones desaparezca, sino porque la toman otros. Y en una sociedad en la que tanto se presume de democracia, resulta que los que lo deciden nadie los ha elegido democráticamente. O sea, eso es, en fin, una de las paradojas de estos procesos que nos venden como muy democráticos y muy modernos, pero luego no lo son tanto. En segundo lugar, al utilizar la misma moneda países con realidades económicas diferentes, y ahí es en lo que entramos, en lo que tú observabas antes, Norberto, que por lo tanto, al tener realidades económicas diferentes, requieren políticas monetarias diferentes, adecuadas a su realidad económica, pues se crean distorsiones y desequilibrios. Es decir, en lugar de converger, se produce un efecto de divergencia, así de entrada. La Europa de las dos velocidades, o sea, dos economías completamente diferentes. Por ejemplo, la economía francesa o la alemana, pues no tiene nada que ver con la de Estonia, la de España o la de Portugal, o la de Grecia. Claro, es que al final economías tan distintas, ¿no? Y en eso insistimos habitualmente, economías tan distintas como la alemana y la española no pueden tener una misma política monetaria, porque o beneficia a uno o al otro, pero a los dos a la vez es imposible, porque son economías muy distintas. Es que es así. Los economistas hablan de eso que llaman zonas monetarias óptimas o áreas monetarias óptimas, como aquellas que son adecuadas o es adecuado que tengan una misma moneda. Es decir, aquellas en las que las magnitudes económicas generales, no quiere decir que todos los detalles, pero sí las magnitudes económicas generales son más o menos homogéneas. Más o menos, no necesariamente 100%, pero más o menos. Cuando no lo son, cuando unas necesitan un tipo de moneda o un tipo de interés determinado y otras otro, lo que tú dices, necesariamente una se ve beneficiada y otra se ve perjudicada. En tercer lugar, estos desequilibrios de los que estamos hablando producen asimetrías, que en lugar de favorecer la convergencia suponen una divergencia real, lo que comentaba antes. Luego eso lo se puede ver, por ejemplo, simplemente en los resultados. Cuando vemos la deuda pública, cuando vemos los datos de empleo, o de desempleo, mejor dicho, ¿no? Es curioso cómo, por ejemplo, en la Unión Europea el desempleo ahora mismo está en el 6,8%. Sin embargo, en la zona euro es del 8,1%. Es decir, todos los países que están fuera de la zona euro, que pertenecen a la Unión Europea, están por debajo del 5% en desempleo de media. Bueno, y no estamos hablando de porque son países fuertes. Muchos son débiles o economías mucho más débiles que la española. Estamos hablando de Hungría, de Polonia, de Bulgaria, en fin, muchos de estos países que no tienen el euro. Claro, Dinamarca, por ejemplo, que sí que tiene el euro, pues no, es que ni lo quiere, ni lo quiere, ¿no? En el caso de España estamos hablando de que ahora estamos en el 17% de desempleo, pero que hemos llegado a estar casi en el 30% de desempleo. Pero eso es algo que parece que está metido, y nunca mejor dicho, en el ADN de nuestro sentimiento y de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, que en España siempre hay unas cifras de paro entre 4 y 5 millones de parados. Es algo que es inaudito y que no podría soportar ningún otro país. No, y que además parece que aquí lo tenemos dentro, lo tenemos como yo no entiendo por qué asumido. Los españoles efectivamente tenemos que dar por bueno que inevitablemente vamos a estar condenados a tener unas cifras de paro que rara vez van a bajar de los 2 millones. Si os acordáis, hace algunas décadas los políticos decían, vamos a crear 600.000 puestos de trabajo, porque con eso prácticamente se rozaba el pleno empleo. ¿Qué tiempos aquellos en los que España tenía apenas, diríamos ahora, 1 millón de desempleados? Porque ahora estamos siempre superando los 3 y es que hemos llegado a tener 6 millones de desempleados. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde partimos. Partimos de unas tasas de desempleo en España por debajo del 3%. En los años 70 España estaba por debajo del 3%, el 2,75% de desempleo. De ahí a un paro estructural del 15%, que es la media más o menos en la que estamos teniendo en las últimas décadas, pues claro, evidentemente algo falla, algo en la estructura económica que se ha cambiado, falla. Porque si no, no hay una explicación posible, sobre todo teniendo en cuenta que otros vecinos nuestros tienen datos de paro mucho mejores, ¿no? Bueno, decía antes también, este es el cuarto punto, que bueno, que las autoridades que ahora deciden la política monetaria, la política del valor del euro, los tipos de interés, etcétera, es el Banco Central Europeo, que se rige por criterios en principio independientes y técnicos. Luego, la realidad no es tan así, que no son elegidos democráticamente, por mucho que nos hablen de democracia, y que tienen como fin primordial la estabilidad económica entendida como control o estabilidad de precios. Es decir,
no es acabar con el desempleo, no es incentivar la producción, es la estabilidad de precios. Ese es el fin primordial del Banco Central Europeo y en su política monetaria. Con lo cual, vamos a ver eso, a ver si nos paramos un poquito en eso. O sea, si el objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad, claro, su objetivo, digamos, es distinto del objetivo que una economía como la española necesitaría cumplir, ¿no? Porque yo entiendo que las necesidades más importantes de una economía como la española sería, por ejemplo, la generación de empleo. Claro. Entonces, es decir, Europa está llevando a cabo unas políticas con unos objetivos distintos de lo que necesitamos los españoles. Claro, porque la estabilidad es un medio deseable, pero es un medio, no un fin. Entonces, aquí el problema está en que las que tienen una economía muy desarrollada, lo único que necesitan es estabilidad. Pero claro, los que no tenemos esas ventajas, necesitamos otro tipo de políticas monetarias un poco más agresivas para poder estimular nuestra economía. Eso no es posible. En quinto lugar, evidentemente, al no poder emitir moneda propia, pues no se puede regular la política monetaria y hay que aceptar, sin más, la libre circulación de capitales, y eso deja a los países en una situación de vulnerabilidad. Las monedas y las fronteras no solo son o no solo deben ser vistas como una especie de refugio en el que uno se cierra, no es eso. Debe haber comercio, pero al mismo tiempo las fronteras y las distintas monedas sirven de control, digamos, profiláctico. Es decir, es como la piel en las personas que nos protege de los gérmenes, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis económica, si hay fronteras, hay cortafuegos. Cuando quitan los cortafuegos y se quema el bosque, se quema todo el bosque. No hay manera de pararlo. Y eso es uno de los grandes problemas que hay con el euro, ¿no? Eso es lo que dice el señor Goldman, ¿no? Que el euro es una casa sin tejado que sirve a todos muy bien hasta el momento en el que se pone a llover, claro. Evidentemente. Sí, ¿no? O sea, nos calamos todos, ¿no? Luego, en sexto lugar, una moneda única en una zona económica no óptima, no igual, pues hace inviable que todos los socios con intereses diferentes según sus economías se puedan poner de acuerdo. Es decir, lo que hablábamos antes de que unos siempre van a salir beneficiados y otros perjudicados. Pero hay que tener en cuenta que aunque muchas veces tendemos a simplificar, yo el primero muchas veces tendemos a simplificar, es un error partir de la idea de que todas estas políticas en general globalizadoras y el euro en particular beneficia a unos países y perjudica a otros. En realidad no beneficia a unos países y perjudica a otros, sino que beneficia a unas personas y a unos colectivos y a unas empresas y perjudica a otras. ¿Qué sucede? Que en determinados países con un determinado tipo de desarrollo hay más porcentaje de ese tipo de personas y por lo tanto los resultados como país son mejores que en otros, pero en Alemania hay ahora mismo 4 millones de trabajadores que trabajan al borde de la miseria en lo que se llaman los mini-job. Eso es en Alemania, ahora mismo. Es decir, que simplificamos mucho con beneficia a Alemania, perjudica a España, pero realmente dentro de cada país hay grandes beneficiarios y grandes perjudicados. O sea, claro, cuando decimos que efectivamente simplificando mucho, ¿no? Parece que estamos demonizando a Alemania, porque Alemania, claro, nos faltaría decir Alemania nos roba, ¿no? No sé si os suena de algo el lema, pero cuando decimos que efectivamente que es Alemania la gran beneficiada de estas políticas de la Unión Europea en contra de España, bueno, pues habría que matizar, ¿verdad? Hombre, yo pienso en líneas generales, porque tampoco me meto en un análisis tan exhaustivo como se mete Jorge a nivel económico, pienso que en realidad el español, las familias, la clase media ha perdido poder adquisitivo a la hora de la paridad del euro con lo que antiguamente era la peseta. Pienso que nos hemos venido atrás. No sé si en realidad habrá cosas mejores o peores, pero sí que nos damos cuenta que a la hora de comprar el dinero, el euro, vale menos. Es como, yo he viajado alguna vez a Estados Unidos y entonces con ese afán de paridad con el dólar y demás, salimos perdiendo porque lo hablabas en la última presentación de la candidatura de Eñe, una barra de pan se ha doblado el precio. El precio del transporte, del abono que usamos a nivel, estoy hablando a nivel clase media, porque claro, evidentemente las élites financieras se benefician absolutamente de este cambio de moneda, pero los que somos del españolito de a pie, que tiene que coger el autobús, que tiene que comprar una barra de pan, que se quiere ir a tomar una cerveza con sus amigos, a fin de cuentas nos hemos dado cuenta de que todo ha doblado su precio.
Y en ese sentido, si los sueldos van en concordancia con estas subidas, pues todos contentos, pero es que no es el caso. Claro, los datos son, los hemos recordado muchas veces, ¿no? Desde la entrada del euro hasta ahora son 16 años. En esos 16 años los precios han subido el 40%, mientras que el salario medio ha subido solo el 17%, con lo cual, pues fijaos, de un 40% a un 17%, el poder adquisitivo de los españoles ha perdido bastante. Claro, luego en uno de los puntos lo hablaremos, pero no es porque el euro valga menos que la peseta, sino porque se ha producido un efecto inflacionario, sobre todo debido a lo que se llama la devaluación interna, no la devaluación de la moneda. Lo que pasa es que al final la sensación es un poco la misma, ¿no? Que es todo mucho más caro y parece que la moneda vale menos. No, el euro no vale menos que la peseta. Lo que sucede es que nosotros tenemos menos dinero para comprar y menos poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo porque, efectivamente, en ese famoso redondeo de 100 pesetas, un euro, que es falso, salimos perdiendo. Lo que pasa es que además no hay que pensar, creo yo, que eso haya sido un fenómeno, digamos, no buscado, casi como un fenómeno meteorológico, ¿no? Porque claro, yo recuerdo a un presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, presumiendo delante de posibles inversores extranjeros de que en España los salarios eran muy bajos. Es decir, les decía, venir a invertir a España porque aquí los salarios son muy bajos y eso evidentemente va a resultar un beneficio para vosotros, con lo cual entiendo que de alguna manera ese mantener salarios más bajos que en el resto de Europa, que ya veníamos de esa situación, pero que seguramente se haya agudizado esa situación, ha sido un fenómeno buscado. Bueno, pues lo que sí que parece cierto es que está surgiendo un sentimiento bastante pesimista en los grandes inversores internacionales, sobre todo por la inestabilidad que se está viviendo en Italia, que como es sabido de todos, les han rechazado los presupuestos que han presentado y, en fin, estamos contemplando que países, precisamente como Italia, advertimos que hay fallos estructurales en el tema de la unidad monetaria, ¿no?, a nivel europeo. Bueno, seguimos hablando, Jorge, sí, de esas ahora entraremos en desventajas que, digamos, que la moneda común ha traído para nuestro país. Sí, ahora entraremos en lo de la devaluación interna, pero antes quería mencionar el punto séptimo, que también es un problema, es un inconveniente, el que tenemos contraída una deuda en una moneda, el euro, que en realidad es una moneda que no controlamos, como decíamos, y por lo tanto es el equivalente a endeudarte en divisas. Es igual que si México o Argentina se endeudan en dólares. ¿Por qué? Porque al no poder tú controlar esa moneda, pues efectivamente tiene el efecto de divisa. El euro es para España como si estuviéramos dolarizados, en este caso eurizados, ¿no? Y por lo tanto utilizando una divisa, una moneda que no controlamos. Tengamos en cuenta que por esto los países hispanoamericanos, sobre todo en las crisis de deuda que han padecido en décadas anteriores, lo pasaron muy mal, porque depender de una moneda que no controlas es muy duro, es muy duro. Luego también supone que esto para Alemania, dentro de la simplificación que hablábamos antes, ¿no?, porque esto hay que tenerlo muy entre comillas, también hay mucho movimiento anti-euro y podrán muchos de nuestros televidentes oyentes decir, bueno, pero ¿por qué? Si Alemania, repito, simplificando, se beneficia, bueno, pues por lo que hablábamos, porque no todos se benefician en Alemania y porque al final Alemania, para sacar un beneficio, necesita estar financiándonos. Es decir, sabe que nosotros estamos en desventaja, sabe que esa desventaja para ella, Alemania, poder exportarnos sus coches, pues necesita que nosotros podamos comprarlo y necesita, por lo tanto, hacernos el préstamo para nosotros comprárselo. Es decir, el asunto es mucho más complejo y también para Alemania tiene muchas implicaciones, porque le funciona mientras sigamos pudiendo pagar y devolviendo la deuda. El problema está en si no podemos devolver la deuda. Por eso Merkel con Rajoy llegaron a un acuerdo en el que, en lugar de hacer un rescate bancario que supusiera pues eliminar parte de la deuda, no, había que refinanciarla como fuera, para que siguiéramos devolviéndole a Alemania, o mejor dicho, a los bancos alemanes, a los grupos económicos alemanes y financieros. Lo que ocurrió en Grecia. Claro, pero sin quita. Es importante porque Alemania, si hay quita, al final no le compensa tampoco. Claro. Es decir, le compensa mientras no haya quita, se refinancie y sigamos pagando, ¿no? Por eso digo que todo tiene su complicación. Al final, efectivamente, en Alemania, Austria, los Países Bajos es donde hay un mayor beneficio por el euro en general, pero también corren sus riesgos y también están financiando, digamos, la ventaja en la que nos están dejando desde el punto de vista competitivo. Jorge, una cuestión. Habíamos pensado hacer este programa
dedicarlo todo al euro. Habíamos hablado de que una primera parte iban a ser analizar con las exámenes las consecuencias de la entrada de España en el euro y luego entrar, digamos, en cómo iban a ser, o sea, cómo es realmente posible que España abandone el euro, si es realmente posible. Estamos ya en la media hora de programa, normalmente es lo que queremos durar. Entonces, si os parece, vamos a terminar en el programa de hoy con lo que ha supuesto la entrada del euro en España y dejamos para un programa más adelante digo, la posibilidad de que España abandone el euro. Perfecto, ¿vale? Me parece muy bien porque todavía me quedan 5 puntos, 6 puntos. Pues entonces... vamos si puedes con cierta celeridad para citarlos y exactamente, quedamos emplazados para un nuevo programa en el que tratemos esa posibilidad de que España salga del euro. Bueno, el octavo punto tiene que ver con parte de lo que ya hemos hablado, y es que al estar nuestra economía referida a una moneda que en realidad es una divisa y que por tanto no podemos controlar, no podemos devaluar, no podemos manejar los tipos de interés, etcétera, pues se produce un fenómeno muy curioso. Y es que antes hablábamos de que en la Unión Europea no es una zona o área económicamente óptima, una área monetaria óptima, mejor dicho, es decir, que no es una economía homogénea que permita una única moneda. Esto supone que hay un fenómeno de diferencias de IPC, de inflación. Es decir, la inflación en España, la inflación en Italia, en Grecia, en Francia, en Alemania, no es la misma. Cualquier persona sin ser economista se da cuenta que si un país A y un país B tienen una diferencia crónica en cuanto a inflación, si manejan monedas distintas, pues regularmente, a base de una devaluación natural, pues se va manejando la paridad para que las dos economías tengan una referencia equilibrada. El problema está en cuando tienen una misma moneda con un mismo valor. Es decir, si en Alemania, supongamos, suben los precios año tras año a un ritmo del 1% y en España suben año tras año al 2%, ¿vale? Estamos hablando de que el incremento de precios en España es el doble cada año que en Alemania. Y eso, pasados varios años, genera una diferencia de competitividad enorme, porque los precios son mucho más caros, pero la moneda es la misma. Pero ya no solo a nivel económico, sino también la incertidumbre que se genera a nivel político, lo que hace que haya una desaceleración completamente, un frenazo económico, ¿no? O sea, la incertidumbre política de la situación en la que estás, como por ejemplo está pasando en Italia o como ya pasa en Gran Bretaña, pues te da pie un poco a ese estado que no sabes si estás dentro o estás fuera o no. Sí, sin duda. Pero esos son problemas, digamos, añadidos. Yo ya me estoy refiriendo, sin siquiera entrar en elementos políticos, exclusivamente, o elementos externos, simplemente desde el punto de vista técnico. Es decir, técnicamente no es razonable que dos países con economías diferentes y con inflaciones diferentes manejen una misma moneda. No es razonable, porque eso dificulta mucho, por ejemplo, equilibrar la balanza de pagos, y eso obliga a pedir préstamos. Además, eso implica que no se puede reducir el valor de las deudas, que no dejan de ser una especie de quita encubierta, porque lo normal, lo técnicamente correcto, es que una moneda refleje la economía real de un país. Y si dos economías de dos países son iguales, pueden utilizar una misma moneda. Si no son iguales, no es técnicamente razonable que utilicen la misma moneda. Es así de sencillo. Entonces, este principio es muy importante, porque genera desequilibrios entre un país y otro. Vamos, si te parece, aunque sea citándolo, porque nos estamos quedando sin tiempo, brevemente, citando me quedan 4 las 4 anotaciones que te quedaban por apuntar. En función de lo que estamos hablando, tenemos que tener en cuenta que la economía de Alemania representa aproximadamente el 30% de la economía de toda la Unión Europea, y la de Francia alrededor del 20%. Entre las dos son el 50% del PIB de la Unión Europea. Eso quiere decir que condicionan muchísimo las políticas monetarias, sobre todo Alemania. Y Alemania impone políticas monetarias y fiscales restrictivas, como acreedora que es, como nos está financiando, lo que quiere es dejarse de gastos y a mí devuélveme lo que te he prestado, ¿vale? Ese es su objetivo. Y yo te presto, porque quiero que me compres, pero déjate de gastos superfluos y todo lo que yo te doy... todo lo que recaudas para devolverme lo que te presto. Estamos simplificando, pero para entenderlo, ¿no? En décimo lugar, el euro
fuerte, beneficia, como he dicho antes, más que a países, a grupos económicos y demás, pero bueno, por simplificar, sobre todo a las economías de Alemania, los Países Bajos, Holanda fundamentalmente y Austria, que son los principales acreedores de los demás. Y perjudicar al resto, que como somos deudores por nuestro déficit crónico, tenemos constantemente que pedirles financiación, pues evidentemente somos siempre eso, los deudores. En un décimo lugar, la competitividad se ha de buscar al final, como no se puede equilibrar monedas, pues hay que hacerlo por la vía de la devaluación interna. ¿Cómo? Pues fundamentalmente con devaluaciones salariales, con restricciones en materia laboral, fiscal, etcétera. Es decir, más impuestos, menos salarios, etcétera. Y de tal manera que nuestras empresas pues, puedan competir, ya que tienen que utilizar la misma moneda, pues eso, lo que decíamos antes, en salarios bajos. Pueden ustedes invertir aquí, que nuestros obreros ganan muy poquito. Y por lo tanto hay un menor margen para política social. Y 12, el duodécimo y última desventaja, que el fracaso del sistema monetario europeo ya anunciaba el de la Unión Monetaria, porque es que ya antes hubo una cosa que se llamaba ECU, que os sonará, que fue un fracaso, y no se arreglaron ninguno de los problemas que implicaron el fracaso del sistema monetario europeo, y se hace una Unión Monetaria cambiándole el nombre, llamándole euro en vez de ECU, y al final el problema ¿cuál era? Pues que no se podían mantener los tipos de cambio fijos en la Unión Europea, precisamente por los desequilibrios de los que hemos hablado antes, y cada moneda se devaluaba frente a las más fuertes que ella, a pesar de que había unos márgenes de paridad dentro de ellas. En definitiva, realidades económicas distintas no deben tener una misma moneda. Bueno, pues eso ha sido el análisis de hoy, de lo que ha supuesto para España su entrada en el euro. Evidentemente nos podríamos extender muchísimo más, pero el tiempo es necesariamente limitado. En cualquier caso, quedamos los tres emplazados para seguir hablando del euro y sobre todo para ver si ciertamente es posible, como nosotros defendemos, que España salga del euro y recupere su soberanía económica, porque es cierto que hay algunos de los que nos siguen que dicen, sí, yo estoy de acuerdo en que la entrada de España en el euro ha sido un error monumental, pero es que salirse ahora mismo del euro es completamente imposible. Bueno, nosotros pensamos que no, así que vamos a verlo en próximos programas. Pablo Márquez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Jorge Garrido, muchísimas gracias por tu intervención y por tu extensa intervención, que yo creo que ha sido bastante clarificadora. Espero que la del próximo programa, donde trataremos precisamente la posibilidad de salir del euro o no, sea también clara y pueda servir, pues eso, para iluminarnos un poco a todos acerca de si lo que estamos hablando es una barbaridad o simplemente es decir que el rey va desnudo. Bueno, pues nada más, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, a todos los que nos estáis viendo en las grabaciones. Por favor, para que más gente nos conozca, para que más gente nos siga, difundir estos programas desde nuestro canal de YouTube, desde Facebook, desde Twitter, desde iVoox, en todas las plataformas. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.